Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, ya lo saben, nuestro encuentro semanal en donde nos reunimos como familia, como iglesia, como sociedad, para hablar de la fe, la vida, acción y compromiso que estamos llamados todos y cada uno de nosotros como bautizados, como hijos de Dios. Ese es el tema del día de hoy, fe, vida, acción y compromiso. Y para charlar y conocer más de lo que esto implica, del compromiso que esto conlleva, de las responsabilidades, pero también de la esperanza y de la alegría que todo esto significa, nos vamos a ir hasta México, nos vamos a ir hasta la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, para darle la bienvenida a nuestro hermano Arnold Omar Jiménez. Arnold, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Perspectiva Católica. Hola, ¿qué tal, Omar? Gracias, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí contigo y con tus amables televidentes. Una gran alegría tenerte, Arnold, para hablar un tema que es de actualidad, que siempre ha sido de actualidad, ¿no? Cómo vivimos nuestra fe, cómo esto se transforma en acción y compromiso. Y Arnold, mientras preparaba un poco el tema y ¿verdad? Veía diferentes cosas, pues me venía a la mente, ¿no? Sobre todo la iglesia, los últimos años, constantemente ha estado informando, ¿no? Desde el 2004, el compendio de la doctrina social de la iglesia, Sí. en el Papa Benedicto en su momento habló, Papa Francisco habló fuertemente, ahora también lo vamos viendo un poco con el Papa León. Entonces, Arnold, quería iniciar con una pregunta como base, ¿no? ¿Es la fe un asunto privado o un asunto público? Mira, me remito a lo que decía el Papa Benedicto XVI en la Deus Caritas Est, en el número 25 concretamente. El Papa decía que la naturaleza íntima de la iglesia, la naturaleza íntima de la iglesia, la naturaleza íntima de la iglesia es evangelizar, tiene una triple tarea o una triple dimensión. La dimensión profética, es decir, nosotros profesamos una fe, nosotros proclamamos una fe, esa fe es Jesucristo que ha resucitado, Jesucristo que con su resurrección nos ha devuelto la vida y nos ha posibilitado la llegada al cielo, dimensión profética. Luego, esa fe no solamente se profesa, esa fe también se celebra y es la dimensión litúrgica que tiene como fuente y culmen la Eucaristía. Pero la fe no solamente se profesa, la fe no solamente se celebra, la fe tiene que hacerse vida y es lo que se llama la dimensión social de la fe. La fe no puede ser un acto privado. Nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de la cama, debajo de la mesa. Si nuestra fe no tiene una dimensión social, entonces está incompleta, ¿no? Decimos acá en México, eres mocho. Es decir, no estás viviendo de manera completa tu fe, ¿no? Desde luego que la fe tiene una dimensión y un compromiso social. Y eso es muy importante de plantear, ¿no? Porque lo vamos a ir desarrollando y lo vamos a ir conociendo. La importancia que tiene, porque precisamente, ¿no? Pues al hablar de la fe, de nuestra relación con Jesucristo, de nuestra vida sacramental, pues tendemos a interiorizar, ¿no? A decir, bueno, este es mi asunto para mí, para mi casa, para mi familia, y lo demás, pues es punto y aparte, va en otra área que no tiene relación. Entonces, la importancia aquí de nuevo en reconocer y que Arnold, y que este es un principio bíblico, que lo podemos ver desde las escrituras mismos, desde los primeros, aquellos que iban en el camino, aquellos que iban siguiendo a Jesucristo, que hay esta dimensión de comunidad y de servicio, ¿no? Sí, fíjate que hay una cuestión teológica de fondo muy importante, muy importante, que quizás sea como el punto de partida de esta dimensión social. Eh, Todo hombre es hijo de Dios. Eh, Esta es una verdad teológica y esta verdad teológica tiene implicaciones muy profundas. Y la primera de ellas es que en el origen mismo de nuestra fe en Dios está el compromiso para con los demás. ¿Por qué? Porque si Dios es nuestro Padre, todos somos hermanos. Porque si Dios es nuestro Creador, las criaturas deben importarme. Luego entonces, en el origen mismo de nuestra fe en Dios,
está el compromiso para con los demás. Yo no puedo decir, o quien dice que ama a Dios y no ama a su hermano, dice la Escritura, quien dice amar a Dios, a quien no ve y no ama a su hermano, a quien sí ve, es un mentiroso. Entonces, la Sagrada Escritura está llena de esta referencia social, de este compromiso hacia los demás. Por eso luego el Papa Francisco, en lo que fuese su carta de navegación, la Evangelii Gaudium, dirá que el querigma, el primer anuncio, tiene un fuerte contenido social, debe tener un fuerte contenido social. Si no hay contenido social, no hay querigma. Si no hay compromiso social, estimado Omar, no estamos evangelizando, estamos quizás adoctrinando, pero no estamos evangelizando. Y que esto ha sido parte esencial de la iglesia, de nuevo, de la vida misma de la iglesia. Podemos pensar, Arnold, viéndolo en las Américas y en diferentes partes del mundo, ¿no? Los misioneros, aquellos primeros hombres que llegaron, ¿verdad? En los 1500, en los 1600, venían y evangelizaban, pero también traían este componente de servicio social, de inculcar, de enseñar mejores maneras de construir, de la agricultura. Podemos pensar en el norte, lo que era la Alta California, ¿no? San Junípero Serra y llevó la evangelización, pero llevó también los métodos para cultivar, la industria ahora mundialmente conocida de los viñedos, ¿verdad? Pues gracias a San Junípero Serra. Es decir, Arnold, también vamos viendo en la historia este doble componente, ¿no? Has dicho algo que creo que es fundamental. Ahora que a muchos les ha dado por el revisionismo histórico absurdo y demagógico, creo que vale la pena resaltar la labor que estos hombres hicieron viviendo la dimensión social de la fe. Mira, algo muy importante que debemos entender y que es histórico, está en las Altas Californias, pero también lo tenemos aquí en el occidente de México. Cuando los frailes franciscanos llegaron a estas tierras, lo primero que hicieron fue construir algo que se llamaba hospitales. Los hospitales no como los conocemos ahora. Los hospitales eran una especie de centros de desarrollo y de promoción de la persona. Los enseñaban no solamente a cultivar mejor, actividades manuales, cómo vivir de una manera más digna, pero sobre todo, los frailes asumían la cultura a la que llegaban, aprendían el idioma y luego venía todo el proceso de catequesis. Pero primero había un encuentro, había una lógica, esa lógica que se llama de la encarnación. Asumían la realidad del lugar a donde llegaban, se inculturaban, eh, enseñaban cosas fundamentales, les ayudaban a ser mejores personas y luego venía la catequesis. Primero era el testimonio y luego era la catequesis. A veces en estos días queremos hacerlo al revés, ¿no? Presentar la fe como un conjunto de normas morales, pero se nos olvida el testimonio, el amor, la generosidad, la entrega. Y que una de las grandes realidades que a veces nos cuesta trabajo entender, en estómago vacío es difícil escuchar. A veces necesitamos entender que, en primer lugar, ¿verdad? Aquellos a los que queremos llevarles el mensaje del Evangelio, pues lo tienen que ver, como dices, encarnado en nosotros, ¿no? En nuestras acciones, en nuestra obra. Estamos dando como estos santos históricos, Arnold, porque queremos como plantear así una dimensión general y que nuestros televidentes, los que nos están escuchando, vayan entendiendo que la iglesia siempre ha estado presente. Me decía una maestra en la universidad, ¿verdad? A la iglesia católica por los últimos años, 2000 años, le echan la culpa de todo porque es la única que ha estado en todo el tiempo. Es la única que ha estado presente. Entonces, por eso, cuando no hay más a quién culpar, pues a la iglesia católica. Pero luego viene el cambio del mundo como lo conocemos, ¿no? La revolución industrial, la máquina de vapor y todos estos cambios crean nuevas, entre comillas, nuevas ciudades, nuevos modos de vivir, y la iglesia y la doctrina social y el servicio al prójimo también está ahí, ¿no, Arnold? Desde luego, la doctrina social de la iglesia nace con la misma iglesia. El evangelio tiene una dimensión social, lo has dicho tú muy bien, está presente en el evangelio, que es un poco más adelante podamos retomarlo. Pero cuando llega a finales del siglo XIX, la revolución industrial, el hombre abandona
el campo y se va a las grandes ciudades, un gran pontífice, pero gran pontífice, un gran filósofo, cuyos escritos deberíamos de retomar, escribe una encíclica que marca un antes y un después en el pensamiento social cristiano. En 1891, el Papa León XIII publica la encíclica Rerum Novarum, que en español se traduce como de las cosas nuevas, justamente abordando la cuestión laboral, abordando la situación tan deplorable en la que vivían aquellos hombres que habían ido a buscar mejores condiciones de vida a las grandes ciudades con las grandes empresas, y lo que encuentran es más injusticia, más pobreza, horarios y tratos inhumanos. Y entonces el Papa León XIII publica esa encíclica y habla del salario justo, del horario justo, del derecho a organizarse, de los sindicatos, y la iglesia se encarna en una realidad tan compleja y tan difícil como fue el cambio o la llegada de la famosa era industrial. Exactamente, no, porque de nuevo estábamos en ese paradigma que en muchas grandes ciudades del mundo pues se vivía una esclavitud taciturna, no se nombraba como tal, Así es. pero era, en la práctica eso era, ¿no? Aquellas gentes de nuevo, ¿no? Que salían del campo y que emigraban a estas grandes ciudades y se encontraban de nuevo, ¿no? En situaciones todavía peor de donde venían y atados a un salario mísero, a un estilo de vida, a una vida que era deplorable y que se encontraban sin ninguna esperanza. Entonces ahí está de nuevo la iglesia, ahí está el Espíritu Santo guiando a la iglesia para que la iglesia responda a esas realidades, porque también eso es algo muy importante de reconocer, como decías tú, Arnold, ¿no? En esta época de revisionismo y de que todo el mundo quiere, ¿verdad?, superrevisar todo, reconocer que la iglesia siempre escucha a los tiempos y responde a los tiempos, ¿no? Desde luego, y es el método justamente que la doctrina social ha aportado a la iglesia, un método teológico pastoral que inicia con el ver, el analizar la realidad. Y no solamente es el ver, estimado Omar, o sea, no solamente se trató de una encíclica que fue publicada y que generó incluso escozor dentro de la iglesia, incomodidad a algunos, diciendo que había ahí unos tintes de comunismo, etcétera, etcétera. La verdad es que había junto a la encíclica hombres, sacerdotes, religiosos y religiosas que se encarnaban en la realidad de los obreros. Surgió el famoso movimiento social obrero católico en países como Bélgica, como Italia, como Alemania, Monseñor Ketteler, por ejemplo, en Alemania. Tenemos el entonces Nobel sacerdote de apellido Carján, luego cardenal, el cardenal Carján, que fue quien justamente sistematizó este método teológico pastoral de ver, juzgar y actuar. De tal suerte que no solamente fue la encíclica, fue un gran movimiento en toda Europa donde los sacerdotes vivían en las fábricas. Esta lógica de la encarnación, se metían, decimos aquí una expresión muy tapatía, discúlpenme, se metían de lleno, es decir, se involucraban profundamente con los obreros, entendían su realidad y a partir de eso, iluminados por el Evangelio, buscaban transformarla. La iglesia siempre ha estado donde está la miseria, donde está el dolor. Desafortunadamente, a veces los católicos lo desconocemos, pero recordemos eso que bien dice el dicho, ¿no? El ruido no hace bien y el bien no hace ruido. Exactamente, ¿no? Y que esto nos lleva, número uno, a descubrir toda esta plenitud de la iglesia que se encarna, del servicio, de la vida, del compromiso al que todos nos llama, pero de manera particular en esta etapa, después de Rerum Novarum, principios del siglo XX, sucede un fenómeno muy interesante, Arnold, que nos estás describiendo. El laico se compromete,
se forma, se prepara, empieza a leer lo que la iglesia le enseña, lo que la iglesia recomienda, lo que la iglesia encamina. Es decir, en esta etapa es muy interesante cómo el laico, como la persona de a pie decide, oye, me voy a formar, y en diferentes partes del mundo, México mismo, ¿no? Se empiezan a dar estas reuniones, estos encuentros en donde se estudia los documentos de la iglesia, se estudia la Rerum Novarum. Entonces, la importancia de quizás voltear y ver ese testimonio y ese ejemplo de que no solo es suficiente que la iglesia nos dé los documentos, que nos dé la información, pero también el compromiso de educarnos y de formarnos, ¿no? Fundamental, fundamental. Tenemos grandes ejemplos en todos los, digamos, en varias partes del mundo. Ustedes están presentando excelente, unos excelentes programas sobre Anacleto González Flores, un caliciense, que entendió muy bien la Rerum Novarum, la doctrina social de la Iglesia. Y justamente es eso. A ver, en esta parte, junto a la evolución de la doctrina social de la Iglesia, hay también una evolución dentro de la teología del laico. El laico es entendido antes del Concilio Vaticano un tanto como de manera despectiva. El laico es el que se sienta y escucha. El laico es el que puede aprender solamente del consagrado. Y luego esto se manifiesta en definiciones que todavía escuchamos hoy en día sobre el laico, ¿no? Cuando le preguntas tú a los laicos, incluso a algún sacerdote, ¿quién es el laico? Te dice, el laico es un no consagrado. Es decir, se describe al laico de alguna forma despectiva, porque las cosas no se pueden definir por lo que no son, sino justamente por lo que son. A medida que avanza la doctrina social de la Iglesia, se va entendiendo que quien debe asumir digamos, estar al frente de la línea de batalla, de la transformación de las realidades temporales, de este compromiso social, es el laico. Hasta llegar a la Christi Fideli Laici, esta exhortación post-sinodal del Papa Juan Pablo II sobre los laicos, que en el número 10 justamente dice eso. La línea de mayor avanzada de la vida de la Iglesia son los laicos. Por ellos, la Iglesia se hace presente en el mundo. Entonces, los laicos debemos asumir que nuestro compromiso, que la naturaleza de nuestra vocación es la transformación de las realidades temporales. Y la transformación de las realidades temporales solo se puede lograr cristianamente si acudimos a la enseñanza social de la Iglesia. Y es muchísima la enseñanza de la Iglesia. Son muchas encíclicas las que deberíamos de leer, aparte del compendio de la doctrina social de la Iglesia. Que de nuevo, quizás, ¿verdad? Desde afuera, desde el exterior, pueden sonar muy complejos, pero bueno, como Arnold maravillosamente lo está haciendo, se trata de irlos entendiendo, de irlos aplicando, de ir reconociendo que nos sirven. Porque también, Arnold, toda esta dimensión social de la iglesia, toda esta dimensión de vivir el evangelio es porque el mundo necesita de esto, porque el mundo siempre hay retos, porque no solo es decir, bueno, voy a vivir mi fe en mi comunidad y ya, no, porque nuestras comunidades, nuestros países tienen grandes retos, enfrentamos grandes retos. Vámonos al presente, hemos hecho un recorrido brevísimo, hemos dado unos saltos de milenios, ¿verdad?, para llegar al presente. ¿Cuáles son algunos de los retos que podemos considerar, o Arnold, que quizás deberíamos considerar en este momento que enfrentamos en nuestras comunidades? Quiero pensar México, pero Latinoamérica, Estados Unidos y, ¿por qué no?, en muchas partes del mundo. ¿Cuáles son algunos de estos retos que tú consideras son de vital importancia, que tenemos que empezar a reconocer? Uno de ellos nos lo ha descrito muy bien el Consejo Episcopal Latinoamericano, y luego lo recoge el Papa, el Papa Francisco, perdón, en la Evangelii Gaudium, lo que se llama el cambio de época. A ver, esta expresión quiere decirnos que estamos viviendo no una época de cambios, sino algo más profundo. Están cambiando los paradigmas,
está cambiando la forma de ver y entender la realidad, lo que implicaría de nuestra parte como creyentes utilizar, bien lo dicen los documentos de la Iglesia, nuevos métodos, nuevas formas, nuevos lenguajes de cómo presentar el mensaje del Evangelio. Este cambio de época tan profundo es sumamente vertiginoso, es decir, el mundo corre velozmente, eh, corre más rápido que la iglesia. La iglesia siempre llega, a veces un poco tarde, pero siempre llega. Está, por ejemplo, en esta lógica del cambio de época, la inteligencia artificial, las redes sociales. Yo creo que ese es el primer gran desafío, entender el cambio de época, porque si entendemos este cambio epocal, si entendemos este cambio de paradigmas, entonces nosotros podemos presentar el mismo evangelio, el mismo mensaje, que ese no cambia, que ese es inmutable, pero de una mejor manera, con lenguajes más adecuados. Quien nos lo ha enseñado muy bien, estimado Omar, es el Papa Francisco. Este hombre habló con muchos gestos, con muchos testimonios, abrazando las periferias existenciales y los que existen en las periferias. Eso lo hizo muy bien el Papa Francisco, y creo yo que el otro gran reto, Omar, si me lo permites, es esta nueva configuración geopolítica en todo el mundo, especialmente en América, que está siendo muy polarizante. Es triste ver cómo incluso los creyentes nos subimos a la lógica de las izquierdas y de las derechas, ¿no? Como si nosotros tuviéramos que canonizar a cierto partido político o a cierto político solo porque es pro vida o solo porque se dice católico o porque coincide con algunos de nuestros valores. Pero si vemos la perspectiva general de las plataformas políticas, ninguna puede compararse con el Evangelio, ninguna agota el Evangelio, porque el Evangelio no es una ideología. Y yo creo que en este mundo polarizado de izquierdas y de derechas, de liberales y conservadores, a mi gusto, términos trasnochados, no deberíamos seguir a los católicos. Nos está desafiando a que nosotros no asumamos esta lógica, por el contrario, tengamos puentes de encuentro y de diálogo para evitar la división. Si hay alguna traducción muy exacta de lo que es el demonio, es eso, división, ¿no? Entonces, tenemos que salirnos de esa lógica de la política que se está dando en los Estados Unidos, que se da mucho en México, que se está dando en América Latina, de unos contra otros, y nosotros los creyentes, inspirados en la doctrina social de la Iglesia, en este compromiso social, tenemos que ser puentes, dialogar. El Evangelio es encuentro, estimado Omar. Y tocas un punto sumamente importante, Arnold, que pensaba empezarlo en el siguiente segmento, pero antes de terminar, y me da gusto que lo tocas, porque este es uno de los grandes retos de nuestro tiempo, Arnold. Exactamente, la dimensión tan polarizante dentro de la política local, nacional e internacional. Y podemos caer, ¿verdad? Como sociedad, como personas de fe, como dices, ¿no? En un extremo o en el otro. Pero también, Arnold, en muchas ocasiones, y que pasa muy a menudo, es que se cae en el desinterés. En el, ¿sabes qué? No me importa, no me interesa, ese no es mi asunto, yo no me voy a preocupar de eso. Entonces, aquí hay una línea muy fina, Arnold, pero que vale la pena hablarlo. Entonces, ¿cuál debe de ser la actitud y cómo empezar a afrontarla, pero desde una manera educada, Arnold? No solo, de nuevo, no solo en extremos o desde lo pasional o de lo efervescente, pero desde una manera más sólida y más concreta. ¿Cómo podemos nosotros, los laicos, empezar a involucrarnos en la política de una manera adecuada y de una manera como la Iglesia nos enseña? Fíjate que esta pregunta es clave porque uno, debemos superar el paradigma de que la política tiene que ver con los partidos y con la lógica de los poderosos. Eso es una parte de la política, es la política partidista. Y está bien, es decir, hay quien tiene una visión de una forma, hay quien mira la realidad de otra forma. Eso es una realidad que no podemos evitar, pero eso no es la política. La política
es el arte de posibilitar el bien común, que dicho sea de paso, es el menos común de los bienes. El bien común es que se generen una serie de condiciones materiales o inmateriales para que el hombre, para que la persona, para que toda la persona logre un desarrollo humano integral. Lo voy a poner en palabras del Evangelio, quizás para que sea mucho más entendible. A mí me gusta mucho cuando me toca hablar en las parroquias o en algunos lugares de esa dimensión social de la fe, poner un ejemplo del Evangelio de San Mateo. Yo le digo a quien me escucha, cuando llegue al final de los tiempos va a haber un examen. Nos van a hacer un examen. Va a haber un día en que nos vamos a presentar cara a cara frente al Señor. ¿Qué nos va a preguntar? ¿Qué va a decir? A ver, Omar Aguilar, ¿cuántos programas grabaste en el WTN? A ver, Omar, ¿cuántos videos hiciste? ¿Cuántos países recorriste? O, a ver, Arnold, ¿cuántas charlas diste? ¿Qué tan bien hablabas? No. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, lo dice con mucha claridad. Cuando llegue al final de los tiempos, pondrá unos a su derecha y otros a su izquierda. Y les dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Era forastero y me hospedaste. Estaba desnudo y enfermo y me visitaste. ¿Y qué le van a decir? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo tuviste sed? ¿Cuándo tuviste hambre? ¿Cuándo estuviste desnudo? Cuando lo hiciste con uno de estos, también conmigo lo hiciste. Hacer política, política de la buena, la mejor política, de esa que habla el Papa Francisco tan maravillosamente en el capítulo 5 de Fratelli Tutti, es posibilitar y construir el bien común. Y el bien común se construye pensando en mejorar las condiciones de vida de quien está a mi lado, de quien tiene hambre, de quien tiene sed, de quien no tiene vestido, de quien está encarcelado, de eso que bien llamaba el Papa Francisco, insisto, las periferias existenciales. Eso es hacer la mejor política, porque empezamos a construir tejido social, empezamos a hacer bien común y empezamos a dar un mensaje muy poderoso. No necesitamos de populismos que lleguen a populismos baratos, mesías baratos que quieran decirnos que ellos son la redención de todo. Si nosotros construimos bien común, preocupándonos por el otro, haremos la mejor política, estimado Omar. Y me recuerdas también aquel famosísimo mensaje de Papa Francisco en el Madison Square Garden cuando vino a hacer su visita a los Estados Unidos, ¿no? Y decía él en la homilía del Madison Square Garden de no olvidar a aquellos que están escondidos en el smog, a los invisibles, a aquellos que en lo ocupado que estamos a veces no los volteamos a ver, pero que ahí están. Estamos teniendo una charla hoy aquí en Perspectiva Católica, conociendo un poco más la dimensión de nuestra fe, nuestra vida y nuestro compromiso. La doctrina social de la Iglesia, cómo la aplicamos, cómo la podemos vivir y cómo sigue siendo tan importante hoy como lo ha sido a lo largo de la historia, desde los albores del cristianismo mismo. Haciendo eco a lo que decía hace un ratico Arnold, quiero invitarlos a que definitivo, vale la pena que lo vean. Vean el documental de Anacleto González Flores, del beato Anacleto González Flores, que lo pueden encontrar en YouTube, en nuestra página de YouTube de EWTN Español. De verdad, son 5 episodios que vale la pena que los vean para que conozcan un poco más de lo que Arnold nos está compartiendo. Vamos a tomar una pequeña pausa, pero ya lo sabe, quiere conectar con nosotros, escríbanos un correo electrónico, nos puede encontrar en perspectiva@ewtn.com. Los 3 favores de cada semana: dele like, síganos y compartan nuestro contenido en Facebook y en Instagram. Nos encuentra como Perspectiva EWTN. Y a mis amigos podcasteros, estamos en el podcast, nos encuentra en Spotify como Perspectiva Católica. No se vaya, volvemos en un instante.
Aguilar, Perspectiva Católica. Hoy estamos charlando con Arnold Omar Jiménez desde la ciudad de Guadalajara. Fe, vida y compromiso, la doctrina social de la Iglesia y cómo lo vamos entendiendo. Arnold, tú como coordinador diocesano de participación ciudadana para la Arquidiócesis de Guadalajara, ¿cómo viven ustedes este compromiso? Terminábamos el segmento anterior y la verdad nos dejabas, yo creo que a más de uno nos dejabas con una tremenda reflexión, una pregunta profunda, ¿verdad? En la necesidad, en dónde estuviste. Es decir, nos hacías un gran reto que nos ayudaba a entender, por ejemplo, el concepto de que, bueno, pues todos estamos llamados de una u otra manera a hacer política. Política de la que la Iglesia nos pide, servicio al prójimo, amor al prójimo. Pero te preguntaba de nuevo, como coordinador diocesano de participación ciudadana en la Arquidiócesis de Guadalajara, ¿qué es lo que ustedes hacen? ¿Qué significa participación ciudadana? ¿Cómo lo desarrollan? ¿De qué estamos hablando acá? Sí, no es otra cosa que hacer, que concretizar esto que estamos hablando, la dimensión social de la fe, perdón, el compromiso y la acción. Nosotros generamos procesos sistemáticos, orgánicos y permanentes de participación ciudadana de los católicos. Algo que históricamente tiene una explicación aquí en Guadalajara es que los católicos dejamos de asumir un compromiso social como lo hacía, por ejemplo, Anacleto González Flores, que murió martirizado en estas calles de esta ciudad. Y te digo que históricamente se puede entender porque la persecución religiosa fue muy cruenta aquí en México, particularmente en Jalisco y en Guadalajara, y eso como que retrajo a los creyentes. Después de muchos años hemos entendido que debemos volver a las calles. Entonces, el señor cardenal, arzobispo de Guadalajara, don José Francisco Robles Ortega, creó una dimensión de participación ciudadana dentro de la Comisión de Organismos Laicales. ¿Qué hacemos nosotros? En cada parroquia, de las más de 700 parroquias que tiene esta arquidiócesis, queremos crear un consejo pastoral de participación ciudadana. Nosotros le decimos un COPACI. Para ello hemos creado un subsidio pastoral que se llama Manual de Participación Ciudadana, el ABC de la participación ciudadana, donde le explicamos a los católicos cómo se puede participar y cómo nos podemos organizar. Con la idea, lo decimos de una forma muy popular, de transformar nuestro metro cuadrado. Es decir, el territorio parroquial, la comunidad parroquial, no puede ser solamente un centro de culto. La parroquia tiene que ser fundamentalmente un centro de promoción humana, de desarrollo humano integral. Y entonces los COPACIs lo primero que hacen es mapear la zona donde está la parroquia. ¿Cuántos habitantes hay en la parroquia? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? ¿A qué se dedican? ¿Su nivel de ingreso? ¿Cuántos jóvenes hay? ¿Cuántos discapacitados? ¿Cuántos enfermos? ¿Matrimonios? Toda la información que una instancia federal la tiene al alcance de la ciudadanía, se baja toda esa información, se cruza con la información que se tiene en la parroquia y entonces tienes como un mapa de la realidad donde vive, donde un párroco está de encargado. Entonces sabe cuántos feligreses tiene, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos jóvenes, cuál es su situación económica. Y luego se sectoriza la parroquia y luego se divide por cuadras o manzanas o barrios o calles, como se expresa en distintos lugares, y se pone un responsable. Y ese responsable trata de ubicar necesidades concretas. Por ejemplo, si hay una luminaria que no sirve, si hay un bache en la calle, si hay un viejito que está solo y que vive en condiciones de abandono. Y todas esas cosas, todas estas realidades se llevan a la parroquia y la parroquia responde a esas realidades. Va al ayuntamiento y le dice, oye, tenemos una luminaria aquí
que no sirve y es peligroso, tenemos un bache, por favor arréglenlo. Eh, los católicos de una parroquia se hacen responsables de su territorio, lo empiezan a transformar. No hay forma más eficaz de hacer creíble el evangelio que transformando tu metro cuadrado. El evangelio tiene que hacerse vida cambiando la vida cotidiana de las personas. La dimensión de participación ciudadana busca eso, sistematizar el compromiso social cristiano, hacerlo efectivo y, ¿por qué no? También ya organizados, influir en las leyes de nuestro Estado. Hace unos días aquí se quiso promover la famosa ley de las infancias trans y hubo una movilización muy efectiva, un cabildeo muy efectivo de parte de esta dimensión de participación con legisladores y afortunadamente esto no pasó. La idea es ir trabajando en lo micro para también luego influir en lo macro y que de ahí salgan liderazgos importantes que luego lleguen al Congreso del Estado, no de una forma ideologizada, desde luego que llegarán a través de un partido, pero no de una forma ideologizada, sino pensando siempre en el bien común, más allá de la ideología partidista. Esa es la intención de esta dimensión de participación ciudadana. Por ahí tenemos algunas redes sociales que se llama Cívica GDL. Ahí pueden encontrar todo lo que vamos haciendo, todo este proceso, que gracias a Dios también ya empieza a vivirse en 4 diócesis más de aquí, de nuestro querido México. Y que es muy importante y que hablaremos en un instante de esto que es esencial, el liderazgo católico en posiciones de poder en todos los niveles, no solo en la política, pero en el empresarial, en el sistema educativo, en todo esto, pero ya lo hablaremos. Pero antes de llegar ahí quería preguntarte, porque nos lo describes de una manera muy bien organizada, una estructura que claramente ha estado bien pensada y ha sido bien diseñada, pero la pregunta es, Arnold, ¿cómo ha reaccionado el católico? ¿Cómo ha reaccionado las parroquias cuando han llegado y les han dicho, bueno, pues ahora la participación ciudadana es que se tienen que poner a trabajar, ¿verdad? No es suficiente, ¿verdad? Quejarse o saber lo que está mal, ¿no? Hay que participar activamente. ¿Cómo ha tomado el feligrés, el laico, esta invitación a tener una responsabilidad y una participación activa? Qué buena pregunta has hecho, Mar. Déjame comenzar con una anécdota. Eh, Dicen, cuenta quien fuese el secretario particular del Papa Juan XXIII, del Papa Angelo Roncalli, que fuese también ese secretario cardenal, el cardenal Capodevila. Él comentaba que una vez caminando por los jardines vaticanos, el Papa Juan XXIII le preguntó, Padre, ¿usted sabe cuál es el secreto mejor guardado de la Iglesia? Y el sacerdote joven, dice, "Bueno, pues, el secreto de Fátima". No, le respondió el Papa. 2, 3 respuestas. El Papa le interrumpe y le dice, el secreto mejor guardado de la Iglesia es su doctrina social, su dimensión social. Cuando llegamos a las parroquias y le presentamos al párroco, a los feligreses, este proyecto, lo primero que dicen, ¿por qué no nos habían hablado de esto? Es decir, no sabíamos, no alcanzábamos a comprender del todo este compromiso social cristiano. Y cuando les dices a los laicos que su vocación es transformar las realidades temporales, que su vocación tiene un fuerte carácter secular, entonces su perspectiva cambia. Y dicen, bueno, sí, yo vengo aquí a la oración nocturna, vengo al coro a cantar, vengo a ser ministro de la comunión, hasta siento que vuelo porque soy un ministro extraordinario y bueno, pero tu tarea, tu obligación es fuera de las 4 paredes de la parroquia, es transformar ese entorno. Y fíjate que la respuesta es positiva. Es como una novedad para ellos, pero la asumen muy bien, se comprometen y en la medida de sus posibilidades van haciendo acciones
muy increíbles, desde barrer la colonia, el lugar, bueno, aquí en Guadalajara sí llamamos colonia, que es un conjunto de barrios, de cuadras, de manzanas, de arbolar el entorno de la parroquia, ponerlo verde, un poquito más digno, ir a limpiar un espacio público que está abandonado y que se puede convertir en una caldo de cultivo para los ladrones. Asumen que evangelio es aquello que decía Pablo VI, hacer que las personas pasen de condiciones menos dignas de vida a condiciones más dignas de vida. Y que esto es de vital importancia porque, de nuevo, Arnold, ante esta invitación, número uno, no solo se está dimensionando la realidad, que bueno, obviamente, ¿no? La comunidad ya sabe, todos sabemos en dónde vivo, conozco las calles, conozco, como bien dices, ¿no? Conozco la esquina en donde la luz no prende en la noche, conozco la esquina en donde tengo que tener cuidado al dar la vuelta, si no termino en un hoyo. Pero no solo es de nuevo, traer la dimensión real, pero invitar a la participación activa. Entonces, aquí hay algo muy importante, Arnold, la importancia de tomar el liderazgo, del llamado y el compromiso. Y podemos empezar desde este pequeño compromiso con tu metro cuadrado, y luego sí me gustaría que lo fuéramos desarrollando, el compromiso de nuevo, como decía hace un momento yo, ¿no? Ya en niveles superiores, a mayor responsabilidad, ¿no, Arnold? Sí, creo que esto es fundamental y esto es importante. Mira, hace algunos meses tuve la oportunidad de estar un encuentro de líderes católicos en Roma y me tocó hacer una pregunta al cardenal secretario de Estado Vaticano, al cardenal Pietro Parolin, y yo le decía que cuál era el desafío que él veía que los católicos de América Latina, el desafío más grande que los católicos de América Latina tenemos. Y el cardenal Parolin, que conoce muy bien América Latina, porque luego además estuvo muchos años aquí en la Nunciatura en México, decía que el gran desafío era llegar a los espacios donde se toman las grandes e importantes decisiones de los países. Es decir, llegar a los curules de los congresos, llegar a las gubernaturas, llegar ahí, pues, donde se toman las decisiones importantes. Nada más hay algo, estimado Omar, que yo creo que no hemos hecho muy bien. A veces asumimos que por hacer un curso de doctrina social de la Iglesia, que por ser católicos, llegando a un puesto de poder, entonces vamos a hacer las cosas bien. A ver, me explico. Decimos, este es un católico, llega a un puesto de poder, ergo, por lo tanto, es un buen político. No necesariamente es así. No solamente tenemos que formarnos en la doctrina social de la Iglesia para no ideologizar el Evangelio. También tenemos que formarnos en cuestiones técnicas para hacer buena política. Y eso no se logra, Omar, si no se empieza desde abajo, eh, con la ciudadanía, con el pueblo, escuchando las necesidades reales del pueblo. ¿Por qué? Porque el gran problema de los políticos en América Latina, no lo sé muy bien si en Estados Unidos, es su desconexión con la realidad. Ellos ven una realidad alterna. No entienden lo que sufre el pueblo, no entienden lo que le pasa a la gente, no quieren ciudadanía, quieren un pueblo adormecido, atontado, alienado. Entonces, el buen liderazgo católico empieza en la base, escuchando a la ciudadanía, porque la palabra pueblo está media tergiversada, escuchando al ciudadano, escuchando a su par, entendiendo lo que pasa. Y poco a poco, pues ir subiendo hasta llegar a estos niveles donde se toman las decisiones más importantes, porque luego cuando te toque tomar decisiones, no las vas a tomar desde la ideología o desde el interés del partido, las tomarás pensando en el bien común, en esos hermanos a los que escuchaste, a los que serviste y de los que también aprendiste. Y que a esto absolutamente también, Arnold, se aplica en otras áreas y en otras dimensiones, ¿verdad? Quiero pensar en, por ejemplo, el CEO de alguna compañía o el gerente general de algún banco o aquellos que rigen, ¿verdad?
los bancos mundiales de dinero, de todas estas cosas. Es decir, también está esta otra dimensión, ¿no, Arnold? La importancia de formar y de que precisamente, ¿no?, el católico se forme para cuando llegue a tomar estas posiciones de liderazgo. Puedo pensar, ¿verdad?, en el doctor que termina siendo el director de un hospital o de un complejo universitario. Es decir, todas estas áreas, Arnold, en donde también es importante que el católico reconozca y que no basta con decir, bueno, pues soy católico, ya llegué. La importancia de reconocer las decisiones que se deben de tomar y tener el valor para tomarlas, ¿no, Arnold? Sí, mira, hay en la política hay un lema muy interesante que dice que en la vida social, en la vida política no hay espacios vacíos. Si no estamos nosotros, está alguien más. Cuando vemos una política polarizada, cuando vemos una política que promueve la cultura del descarte, empezando por descartar al no nacido, por descartar al anciano, eh, quiere decir que no estamos nosotros ocupando esos espacios donde se toman decisiones. Ciertamente es la realidad en México y en América Latina que los católicos no estamos llegando a la vida política, a la vida social. Y entonces lo único que atinamos, estimado Omar, es a reclamar, a hacer grandes marchas en favor de la vida y la familia. Qué bueno, hay que hacerlas. Eh, Todos marchamos con muchísimo gusto, pero no basta con eso, porque hacemos grandes marchas y al siguiente día nos modifican la ley, porque ellos están ahí, ellos son los que toman las decisiones. Recuerdo mucho una anécdota que nos comentó eh, quien fuera presidente de Cáritas y arzobispo de Tegucigalpa, Honduras, el cardenal Maradiaga. En una ocasión nos decía que él, siendo presidente internacional de Cáritas, tuvo la oportunidad de conversar con el secretario general de la ONU y le decía, oiga, secretario, ¿por qué la ONU, por qué esta instancia tan importante, inspirada en principios tan nobles, acepta tantas ideologías tan raras, va en contra de la misma dignidad de la persona humana? Y que el secretario le decía, porque ustedes no están presentes, porque quien viene a cabildear aquí son quienes precisamente tienen una visión pues distorsionada de la realidad. Eh, si nosotros no estamos presentes en el espacio donde se toman decisiones, espacios de liderazgo, pues difícilmente también la realidad va a cambiar. Entonces es importante, fundamental, conocer la doctrina social, pero también prepararnos técnicamente, políticamente, para justo propiciar la mejor política. Y que es de vital importancia, exactamente, ¿verdad? A veces esperamos que alguien abogue por nosotros y es nuestra labor y nuestra misión precisamente ser esa voz, ¿no? A veces todos vemos, ¿verdad?, crisis, todos vemos circunstancias en donde dices, bueno, ¿por qué nadie habla? Bueno, de pronto eres tú el que tiene que hablar precisamente, ¿no? Eres tú el que estás llamado a hacer esto. Pero esta dimensión también, y estamos llegando a la parte final del programa, ¿no? Pero también quiero volver a algo que es esencial y que no podemos dejar de lado. La dimensión de la familia, de todo esto que nos estás hablando, de todo el esfuerzo, de todo el entender, de encarnar el evangelio, de llevarlo a nuestras necesidades inmediatas y concretas, pero también en esta otra dimensión que también es de vital importancia y es de donde nacerán, en donde están los futuros líderes, los futuros sacerdotes, los futuros senadores, presidentes, dueños de empresas. Hablemos un poco también de este aspecto, Arnold, de la importancia del entorno y de la familia. Sí, mira, hay una expresión vaya en el compendio de la doctrina social de la Iglesia que dice que la familia es escuela de vida social. Lo que vivimos en la sociedad, de alguna manera, de alguna forma, refleja lo que se vive en la familia. Entonces, si queremos una mejor sociedad, tenemos que abogar por mejores familias. A ver, esto no es una idea bonita, no es una idea romántica, es una realidad social, es un hecho fundante, incluso anterior que aquello que llamamos Estado. Si tenemos familias sólidas, si tenemos familias unidas, si tenemos familias que son capaces de formar mejores ciudadanos,
entonces este mundo va a ser mejor. Yo suelo comentarle aquí a mis conciudadanos mexicanos, ahora que vivimos pues una situación que todo el mundo conoce de violencia, yo les digo que quienes hacen la violencia, quienes están en los grupos del crimen organizado, no nacen por generación espontánea, no nacieron en las plantitas, salieron de nuestras familias. Si nosotros no empezamos por la familia, por formar no solo buenos hijos, sino buenos ciudadanos, entonces, híjole, la misión será muy, muy difícil. Me viene a la mente un dicho que creo que es muy revelador. Es que nos hemos concentrado mucho o nos hemos concentrado más en qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos cuando deberíamos de pensar más en qué hijos le vamos a dejar a este mundo. Es un gran reto, sin duda alguna, es un gran reto reconocer de nuevo toda la dimensión que significa vivir nuestra fe y cómo nos comprometemos, porque todo esto nos lleva, y Arnold, vamos a dejar la ventana y la puerta abierta, ¿verdad? Para continuar esta charla en futuros programas, porque obviamente es un caldo de cultivo tremendo y como tú lo has dicho, ¿no? En más de una ocasión en el programa, pues no se habla lo suficiente, no se conoce. La gente cuando se entera de esto, descubre un gran tesoro y dice, Dios mío, o sea, puedo hacer algo, debo actuar, pero hasta el momento nadie me había dicho. Así es que de entrada, Arnold, queda la puerta y la ventana y la puerta de atrás también, todas las puertas y la cochera también, para que continuemos las charlas, porque hay un tema en todo esto y que este mismo tema nos llevaría, ¿no? Algo que la iglesia nos enseña, el crear una civilización del amor, porque al final del día todo está encaminado a esto. Entonces, para cerrar este programa y este día, hablemos un poco de esto. Todo esto que nos estás compartiendo y que espero nos esté inspirando a más de uno de nosotros a activarnos, a vivir un verdadero liderazgo católico en nuestra realidad, pero está encaminado hacia esta civilización del amor, ¿no? Sí, desde luego. El compendio de la doctrina social de la Iglesia justamente termina con este tema, la civilización del amor, que no es otra cosa que generar estas condiciones para que todo mundo tenga un desarrollo humano integral, para que haya justicia social, para que no solamente darle a cada quien lo que le corresponde, sino que viviendo la caridad demos un poco más de aquello que a cada quien le corresponde. La civilización del amor no es una utopía, la civilización del amor es hacer posible el reino de los cielos aquí y ahora, es expandir el reino de los cielos que ya está aquí presente. Y esto se hace solamente cuando nos preocupamos y ocupamos de la vida del otro. Fundamental entenderlo, fundamental asumirlo. Se trata de que nosotros los creyentes tengamos presente que tenemos la obligación de generar oportunidades para que quienes no tienen puedan tener, para que quienes necesitan ya no necesiten. Eso es la subsidiariedad, la subsidiariedad. Y la subsidiariedad es una manifestación palpable de esto que llamamos civilización del amor. Yo me preocupo, me ocupo de manera subsidiaria para que el otro viva mejor, viva dignamente, tenga lo que debe tener. Y eso entra en todos los campos, tú lo has dicho, Mar, y es fundamental. El médico, el político, el empresario, el católico, tienen que tener esta lógica, deben actuar bajo esta lógica de ser constructores del reino, de posibilitar lo que tú bien llamas la civilización del amor. Pues con este gran mensaje te queremos agradecer, Arnold, de nuevo por esta excelente explicación de una manera que todos nos sentimos interpelados y llamados, y esperemos en Dios, ¿no? A reconocer de nuevo que en nuestra realidad, en nuestro metro cuadrado, estamos llamados a ser parte de la civilización del amor. Arnold, como te decía, dejamos la puerta abierta y muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, hombre, para mí es un privilegio, Omar. Gracias, gracias por la invitación y estamos a las órdenes. Saludos a todos tus seguidores, a todos tus televidentes. Muchísimas gracias. Les quiero recordar una vez más, puede encontrar nuestra serie del Beato Anacleto González Flores en YouTube. Lo encuentra en nuestra página de YouTube
EWTN Español. Ahí están todos los episodios. Altamente recomendable, que puede unirlo a este programa, a este episodio, y seguirse formando para vivir cada día más esta civilización del amor. Recuerde, como siempre, cada semana, la invitación a que nos escriba, nos mande una notica, algún tema que le gustaría que tocáramos aquí en Perspectiva. Nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Los 3 favores de cada semana: dele like, síganos y compartan nuestro contenido en Facebook y en Instagram. Nos encuentra como Perspectiva EWTN, y para todos los podcasteros, estamos en el podcast, nos encuentra en Spotify como Perspectiva Católica. Será hasta la próxima, pero mientras tanto, recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.